la lengua literaria, la prosa y el verso. La lengua literaria puede adoptar dos formas expresivas, que son el verso y la prosa. La diferencia que se ve a primera vista es que el verso se escribe en líneas separadas o en versos, mientras que la prosa se escriben sin interrupción a lo largo de los renglones. Otra de las características que diferencia un texto en verso o un texto en prosa es el sentido rítmico y melódico que tiene el texto en verso. La prosa, aunque también va a cuidar su forma de redacción, los aspectos formales, no se preocupa tanto por la musicalidad de las palabras. O sea, sé que la lengua literaria tiene dos formas de expresión, dos formas diferentes, que sería la prosa y el verso. El verso se caracteriza porque se escribe en renglones separados o versos, mientras que la prosa se escribe sin interrupción a lo largo de los renglones. Además, el verso tiene un sentido rítmico y melódico que no tiene la prosa. Vamos a ver ahora ejemplos de texto en verso, que sería el texto A, y un texto en prosa, que sería el texto B. En el texto en verso vemos que las líneas del texto están sujetas a una medida determinada de sílabas, de ahí que tengan todas una longitud fija. Cada línea recibe el nombre de verso. Otra de las características del texto en verso es que emplea la rima. Vemos aquí que dice hino, hino, on, on. O sea que se expresa, se repiten los sonidos al final de los versos. Además, otra de las características es que posee ritmo, que está producido por la distribución de las sílabas tónicas de forma regular. Por ejemplo, en el verso amapola del camino, vemos que tenemos la sílaba tónica que sería po y la sílaba tónica que sería mi, y se vuelve a repetir en el mismo lugar de la rueda del molino. Aquí aparece la tercera sílaba, es la sílaba tónica, y en el último verso sucede lo mismo, que es la tercera, la sílaba tónica. Y 4 sílabas más allí, 1, 2, 3, tendríamos la sílaba tónica y lo mismo sucedería en el último verso, 1, 2 y 3, y en la cuarta tendríamos otra vez la sílaba tónica. Así que se repiten de forma que le dan al texto un ritmo. El texto en prosa, por su lado, no está sujeto a una medida concreta, así que la longitud de las líneas no está predeterminada. Vemos que, por ejemplo, la última línea es bastante más corta que el resto de las líneas. En el texto en prosa, aquí no se repiten los sonidos, es decir, no hay musicalidad, no hay rima. Y en este caso, en la prosa, las sílabas tónicas de las palabras no se distribuyen de forma regular.